Telis López tiene todo preparado y ya recibió autorización. Ya se juega. Hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports con Julio Samaniego, Gisela Ortiz y todo el equipo humano desplegado para llevarles lo mejor a comenzar el juego desde atrás. De Rubén Darío Ríos y Juan Rodrigo Rojas. Empujando Aldo Maiz, encontró el hueco y metió el pase por el costado izquierdo. Va bien Servián por afuera. Centro de Servián para Vareiro. No la pudo empujar, increíble. No se la queda después dentro del área para definir el hombre de Ameliano que llegaba como soporte. A continuación Vera, que ya toma carrera, que tiene opción cercana también. Divisando el mapa de posibilidades. Centro de Vera. Saca del fondo Luqueño, quedó el rebote suelto. Paredes. Y Alfredo Aguilar la saca por arriba. La bomba de Paredes explotó en las manos de Aguilar. Menos mal para Luqueño. En medio de la maraña de hombres va a surgir la posibilidad ofensiva para Luqueño. Centro de Fernández por lo alto. Quedó suelta la pelota. Nadie la pudo cabecear, tampoco empujarla. Se la queda Rodrigo entonces. Abre por derecha en automático. Rodi la va a buscar para 1 contra 1. Escapó Ferreira. Está dentro del área. Sacudió Ferreira. Cristóforo sacó la mano a tiempo para arriba. Tiro libre de esquina para Luqueño. Bien por Rodi, bien por Juan Rodrigo, que tiene muy claro el panorama. Diego Fernández. Dentro del área, ya están Álvarez, Aguilar, van a la corta, filtró muy bien Fernández, Maná, la cruzó. ¡Gol! Anulado porque la bandera está arriba. Pablo Aguilar está sosteniendo que no hubo offside. Él se encargó de empujarla bajo el arco. Esto se va a chequear, se va a analizar. Esto será gol Deportivo Luqueño. ¡Gol! Deportivo Luqueño, Pablo Aguilar, el capitán de este barco, marcando el camino, llegando oportunamente por la punta izquierda al segundo palo después de una jugada cocinada en el laboratorio de Julio Cáceres y que ya había probado en varias oportunidades en el partido, en la corta con Diego Fernández y Maná, que le puso melodía a la acción por el costado derecho. La cruzó Aguilar, convierte ahora. Deportivo Luqueño 1, Ameliano 0. Este es el envío de Pablo, busca la punta derecha, Nico Maná. La quiere controlar Maná, pegado a la línea por el costado derecho. Va intentando algún circuito de complicidad por la zona y se contactó con Rodrigo. Qué bien, la levantó Rojas con gran visión para Rodi Ferreira. Dentro del área la cruzó, cerró Baiz y termina sacando la Paredes. Rubén Darío Ríos, enorme claridad ofrece Rodrigo, mete el centro del área, la bajó Álvarez, Conejo para su gol, Conejo amagó el taco y la cruzó, Álvarez no la pudo empujar, increíble, termina sacándola del fondo Julio González el rebote y Maná que le pega, se desvía por el camino, tiro libre de esquina para Deportivo Luqueño, tremenda posibilidad de gol que no ha concretado Deportivo Luqueño. No es la primera vez que tiene este tipo de movimientos Jorge el Conejo Benítez, pero por lo insistente que él es en su juego y tratando de bajar unos metros para contactar con el balón. Ojo porque escapó Álvarez, está dentro del área, la punteó de vuelta, sigue generando peligro a Alex y tiene a Rodrigo, también al Conejo, atrás se ubica Fernández, llegó la compañía de Suárez, le pegó el remate cruzado, se desvía por el camino y será así otra vez, tiro libre de esquina para Luqueño. Y tenía opciones Álvarez, una vez que había ganado ya esa posibilidad metiendo diagonal del medio para el costado izquierdo, producto de la defensa que se había cruzado, pero fíjense, son dos los que llegan, llega Suárez, llega Fernández para pegarle de zurda, es Suárez el que hace el remate final. Llegó bien aquí el Deportivo Luqueño, producto de que Álvarez se metió por el medio. A moverla desde el lado, centro de Maná, cabezazo y Cristóforo la saca por arriba. Otra vez Pablo Aguilar en las alturas, un hombre que siempre saca ventaja desde la terraza, tiro libre de esquina, que lo hacen pronto con Maná y Fernández. Llega la marca hasta la zona, Telis López dice que se debe rehacer el tiro libre de esquina. Esta fue la de Pablo. Aquí va el centro y otra vez Aguilar. Otra vez Aguilar ganando las alturas. Va buscando explicaciones y también dando indicaciones el profe. Lanza Gutiérrez, salta y saca Villalba del fondo, le quedó a Vareiro, la bajó por el centro, Martínez abrió por izquierda para Freddy. A ver qué ofrece Vera en el 1 contra 1. Se plantó y jugó, tocó en corto ante el doblaje en la marca, abre. Luis Martínez por el costado derecho se manda. Rodrigo, Servián encaró, escapó por afuera, Servián. ¡Penal! ¿Termina cobrando? Sí. Penal para Sportivo Ameliano por un contacto abajo contra Servián, que exigió hasta lo último al chico Suárez, sacándola por un lado, sacando ventaja en la velocidad. Y la vamos a ver de vuelta, se cobró penal, la pena máxima por ahora. Es fina si existió la falta. Acá hay que valorar, es Servián el que puntea el balón. Y
después hay un contacto, ¿eh? Va Villagra, asume la responsabilidad y quiere sacar el latigazo de zurda. ¡Villagra! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Ameliano, la ve azulada, empareja las acciones por Leo Villagra, que tomó carrera, desacomodó con el movimiento corporal, Alfredo lo engañó, alegando un remate cruzado con el movimiento, pero sacudiendo el palo derecho del portero, la clavó abajo el zurdo Villagra, empata el partido después del penal generado por el joven serbiano. Ahora, Ameliano 1, Deportivo Luqueño 1. Pasa que todos fueron al vértice del área chica. Estaba Conejo Benítez, estaba Álvarez y también atropelló a esa zona Diego Fernández. Por eso no termina teniendo destinatario ese balón. Recuperación alta para Luque. Se manda Alex. Neymar la metió al medio. Suma por la zona Rodrigo. Rodrigo profundizó. El Conejo giró y le pegó. Deportivo Luqueño pagó un alto precio por la pérdida de balón en zona sensible. Ameliano la recuperó en alto. Alex Álvarez metió al medio y con tremenda claridad. Rodrigo Rojas la filtró entre líneas. El Conejo con un solo movimiento sacó ventaja en velocidad. Dejó evidenciado y mal parado a Tomás Gutiérrez y además el cañonazo destapó una bomba que explotó al palo izquierdo de Cristóforo. Ahora Luqueño se pone en ventaja de vuelta. Porque dentro de esa conexión y la coordinación para esas conexiones le va a dar frutos ofensivos al Deportivo Luqueño. Avanza Rodi Ferreira, se manda al frente, toca para el Conejo, le pegó Benítez. Abajo Cristóforo, embalado. El Conejo es un momento dulce en el partido. Coordinación y conexión es de lo que les hablaba hace un rato, porque ojo con esta. Y aquí se manda en la respuesta Ameliano, la apertura por el costado izquierdo es buena. Cruzó Vareiro, Freddy Vera, tapó a Aguilar, no la pueden sacar y ahora sí la revienta del fondo la defensa desesperadamente. Leo Villagra que recibe la posición adelantada de ambos, porque de inicio ya Vareiro parecía adelantado y en esta también Freddy Vera que estaba en posición adelantada. Hasta acá no le ha pedido maná en corto. Va a cargar Diego Fernández y el centro del primer palo. ¡Cabezazo! Que se pierde por arriba, por poco cerca. Demasiado cerca estuvo Rodi Ferreira en el cabezazo. Y Rodi Ferreira, que las veces que tiene esta posibilidad de la pelota parada, va a atacar el balón. Por ahora cabezazo de Rodrigo, también de Álvarez, levantó Rodrigo y es una buena bola para Diego. Va Fernández en velocidad, sacó ventaja al piso, Julio la cortó, justo le quedó al Conejo. Conejo Benítez, lo tira Fernández por el medio, Conejo definió. ¡Gol! Jorge Benítez y su momento dulce en el partido. Nadie podía bajarla y Rodrigo sin bajarla clarificó con este pase en largo al vacío, lo puso en terreno fértil a correr con ventaja. Diego Fernández cortó por un lado, Julio González y el Conejo Benítez se puso los anteojos para ver un pasillo, un resquicio, un ángulo donde solamente él pudo encontrar un terreno propicio para marcar con el arco a su merced, pero con un ángulo muy cerrado. Se ofrecía Fernández por el medio, pero el optimista fue el Conejo Benítez para marcar el tercero en el partido. Esperando el momento exacto, Julio González carga por lo alto, la peinó Escobar, quedó suelta, la rebotó Torales, le pega Paredes y explotó afuera la bomba salida para Sportivo Luqueño. Mira que tuvo 2 o 3 de este tipo de acciones el equipo de Ameliano. En el medio campo en este último tramo en Luqueño, a pesar de la ventaja, manteniendo posturas ofensivas, Benítez dudó y ojo con esta porque se manda Julio González al medio, está buena el remate. Se pierde afuera, se ha perdido una clarita de gol el Deportivo Ameliano. Lo tuvo Aníbal Vega, encontró un pasillo interno y el pase fue bueno de Julio González. Dudó Luqueño y casi pagó un alto precio. Dudó Rubén Darío Ríos, porque el que parecía tener más cercana la posición del balón era Fretes. La última. Pausa pide Delis López.
Es el final del partido, no queda lugar para más. Más 3 para Sportivo Luqueño. 3-1 con doblete del Conejo, con uno de Pablo Aguilar.